de cada corazón. Señor, te damos la bienvenida a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias por recibir esa adoración. Gracias por permitirnos manifestarnos hacia ti. Gracias por usar los vasos que usas, el medio que usas. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Y qué hermoso de veras estar en esta hermosa presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, de veras, no cabe duda que a veces hay desafíos, luchas, formas y por supuesto opositores que nos quieren privar y nos quieren robar la forma y el privilegio que Dios nos ha dado. Pero creo que como pueblo de Dios y como hijos de Dios, para eso nacimos, para adorarle, para estar en su presencia y deleitarnos en Él. Es un privilegio para mí, de veras, el dirigirme a ti esta mañana, sabiendo que es una mañana en la que nuevas son sus misericordias y de veras no sabe qué gozo y qué alegría me da. Tal vez yo no lo puedo ver físicamente, pero puedo sentir en el espíritu que hoy habemos muchos que estamos unidos en un mismo sentir, pero también en una misma necesidad de poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero en esa misma manera en la que Dios siempre sabe mostrarse hacia nosotros, sé que también Él ha preparado una porción de su bendita palabra para bendecirnos en esta hora. Así es que yo le voy a suplicar que nos unamos en una oración y que juntos, ahí tú en tu lugar, pero sobre todo unirnos en nuestro corazón y por medio de la fe y decirle al Señor: Papito, yo también soy un necesitado. Por favor, envía la lluvia hacia mí, envía la lluvia, Señor, y refresca toda esta tierra que es buena, Señor, y yo quiero recibir y dar frutos en ella. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti, Señor, cada corazón, cada vida, cada familia, Señor, de las cuales estén expuestos hoy a este propósito hermoso que es tu palabra. Señor, ayúdanos. Principalmente dame a mí, Señor, la gracia para poder edificar con amor y poder, Señor, hacer llegar el mensaje de tu corazón a cada vida. Gracias por siempre tener tú el cuidado nuestro y gracias también, Señor, por mostrarte en todo tiempo hacia nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, y te damos todo honor y toda gloria desde este lugar. Y pido, Señor, que cada vida, cada familia, cada hogar, cada hombre y mujer, niños, jóvenes, ancianos, que te amamos, Señor, hoy reciban una tan grande bendición de parte de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabo al Dios de la gloria que vive para siempre en nuestros corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hay una hermosa forma para poder platicar y poder entrar en ese consejo de la palabra. Yo quiero, en el nombre de Jesús, dirigirme a ti esta mañana preciosa. He estado, por supuesto, mire, no sabe cómo he estado suplicándole al Señor para que Él nos hable, para que Él de su corazón brote un mensaje. Y trataré de ser muy directo con este mensaje, precisamente por las mismas circunstancias que nos está tocando vivir ahora con las medidas adoptadas aún de parte de nuestro gobierno, es decir, en nuestro país. Pero usted bien sabe que hay un beneficio. Yo creo que hay un gran beneficio. Usted que ama a sus seres y que usted mismo se ama, por favor, esfuércese. Sé que es incómodo y de alguna forma
algo tal vez que muchos no habíamos experimentado, y menos aún en una circunstancia como esa, de estar de alguna forma privados de muchas cosas, ¿verdad? Pero de lo que no estamos privados es de la libertad que Cristo nos da, de adorarle, de alabarle, y también, por supuesto, de enriquecernos con la palabra del Señor. Así es que ruego al Señor que esta palabra pueda quedar grabada en tu corazón y sellada, sobre todo a todos los que de alguna forma nos vamos a identificar con ella. Quiero empezar leyéndote un pasaje en la Biblia, y precisamente David, el dulce cantor de Israel, un valiente gibor de Dios, un hombre que llegó a ser conforme el corazón del Señor, un hombre que para haber llegado a poder obtener el reconocimiento pleno del propósito de Dios, tuvo que pasar por 3 etapas. Una, ungido en su familia, es decir, delante de los suyos; otra, ungida delante del pueblo de Judá; y otro ungimiento delante del pueblo de Israel. David, el rey David, un personaje en la Biblia que de veras tendremos mucho que seguir hablando y aprendiendo. Pero hoy quiero centrar un versículo donde yo veo una debilidad de David, y quiero a través de ello dejarte un mensaje de parte del Señor. En el Salmo 134 y versículo 4. David escribe un salmo muy lindo, pero yo me quiero detener específicamente en este versículo. Y dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice la Biblia: busqué a Jehová. Por favor, es David quien escribe este salmo, y es de David quien quiero empezarte a platicar un poco. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Interesante, porque acabo de darte un pequeño perfil de un personaje tan de veras lleno de tantas virtudes, y quiero, por favor, en el nombre de Jesús, hablarte de David, el que venció al gigante Goliat, el que, hermanos, se presentó siendo un pequeño joven, y ante un ejército tanto del lado del pueblo de Israel como el del lado de los filisteos, e hizo una hazaña tan de veras, tan sorprendente, que hasta el día de hoy seguimos hablando, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo muchas lecciones al respecto. Pero este hombre, que repito, tendríamos que sacar un listado de sus características, de sus cualidades, de sus virtudes, pero también como un ser humano, también tendríamos que hacer un listado de sus debilidades y, por supuesto, de sus defectos. Yo no quiero juzgar nada, por supuesto, en nada contrario a David, pero sí quiero tomar como ejemplo para nuestra vida una de las debilidades que David también gozó como un hombre natural y común como nosotros. Dice en este versículo que acabo de leer en la Reina Valera: me libró de todos mis temores. Entonces puntualizo que David tuvo una debilidad, como muchos de nosotros también tenemos, los temores. Pero quiero leer este mismo versículo en la versión del lenguaje sencillo. Y dice la palabra del Señor, estoy leyendo el Salmo 34:4. Le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva. Así es que si alguien está hoy y se levantó, en verdad lo digo, aún al despertar y abrir sus ojos con ese pensamiento y ese sentir de decirle: Señor, ayúdame, quiero darte esta buena noticia, que así como el Señor Dios Todopoderoso ayudó a David su siervo, también es el mismo Dios que tiene el mismo poder y el mismo amor para ayudarte a ti. Y dice la palabra: le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Entonces quiero, por favor, hoy
hablarte de uno de los valientes, de los cuales, repito, para mí siempre será un gran ejemplo a seguir, y aún en el contexto bíblico, grandes cosas que aprender. Pero quiero hoy puntualizar una debilidad de David, que posiblemente sea una debilidad que está en nosotros y que a causa de muchas razones y circunstancias, nosotros muchas veces vivimos esa etapa del miedo, del temor. Y cuando hablamos del miedo y del temor, yo meditaba en esta porción de la palabra y quisiera más que contextualizar, traerlo a un sentido común de las cosas, de aquellas cosas que a nosotros nos pueden causar miedo. Y hay muchas cosas, desde tal vez parecería hasta gracioso y cuestión de risa, pero es una verdad. A algunos les da miedo la oscuridad, a otros les da miedo las alturas, a otros les da miedo, y así hay una diversidad de cosas en la vida natural y en nuestro diario vivir nos pueden causar miedo. Algunos, el miedo es la aglomeración de personas, a otros todo lo contrario, el estar solos. Y refiriéndome, esa es una parte externa, refiriéndome en algo interno, hermano, hay situaciones que dan miedo, o es decir, algunos adoptaron el miedo por causa o razones o que los condujeron a eso. Por ejemplo, personas que tal vez en su niñez sufrieron alguna clase de violencia o abuso, y eso les hace ser personas tan llenas de temores y miedos que tienen ciertas reacciones. Personas que en su etapa sentimental tal vez sufrieron alguna clase de fractura o daño, y ahora ellos tienen miedo de muchas cosas y principalmente miedo de amar. Y así yo veo en la vida diaria cosas que nosotros tenemos que meditar, tenemos que considerar, pero tal vez más que puntualizar solo el grado o el nivel en el que ha sido afectada a una persona, yo quisiera que hoy fuésemos objetivos y pudiéramos ir tras una respuesta y una solución ante tal situación. David lo hizo, él en sus miedos, en sus temores, en una debilidad, hermano, que estaba dentro de él, él hizo algo tan extraordinario, y es de donde yo quiero empezar a hablarte y decirte. Él buscó al Señor, buscó la ayuda favorable de Dios. Y óyeme, yo entiendo que hay métodos, sistemas que hoy día, tal vez a través de la ciencia o tal vez de algunos métodos motivacionales, logran personas introvertidas, las logran someter a unas soluciones viables donde ellos, aquellos temores o aquellas cosas que eran una debilidad, pueden llegar a convertirse en una grande fortaleza. Y yo quiero en el nombre de Jesús empezar diciéndote que si existe en tu corazón, en tu vida o en alguna área en la cual tú fuiste afectado y ahora tú estás viviendo etapas en tu vida personal o aún en tu vida familiar, o perdóname, aún en tu vida sentimental y amorosa, es decir, afectiva, tal vez tú fuiste dañado en algún área de tu vida y eso te tiene atado a unos temores y miedos en los cuales tú no puedes dar de la manera como quieres aprender a dar. Y yo quiero en el nombre de Jesús que aprendamos de David esta parte. Él tuvo muchas debilidades y dentro de ellas tuvo miedo. Y cuando yo hablo de tener miedo, dice la Biblia que él buscó la ayuda de Dios y Dios lo ayudó. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que esta mañana yo también he salido al encuentro y a la búsqueda de esa ayuda favorable de un Dios todopoderoso para que aquellas cosas que en mí, óyeme, en mí se han convertido en un nivel de miedo y de temor, yo pido a Dios que desaparezca de mí, pero también pido
que si hay temores o hay cosas que te provocaron miedo o aún tú vives etapas como estas, yo ruego que juntos busquemos la ayuda favorable de ese Dios hermoso que sé que Él ayudó y sacó de esas condiciones a un hombre llamado David, y por qué no decirlo, que es poderoso y lleno de amor para hacer una obra a tu favor y de los tuyos. Así es que Dios te bendiga y lleves eso en tu corazón, que si hay miedos, hay temores dentro de ti, tú hagas algo como esto. Fíjese que veía yo un programa y que de veras me impactó y lo sentí como una confirmación para poder hablar contigo de esto. Es que a través de un medio yo veía cómo un personaje tenía problema de temor, es decir, tenía miedo de poder entregar su amor nuevamente a causa de un daño que había sufrido. Pero él entendió que la manera para poder verdaderamente vencer ese miedo era cobrar la confianza y poder nuevamente abrir una puerta de donde él pudiera ser lo que Dios quería que él fuera. Entonces, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, si hay miedos dentro de ti, pido que hoy esta palabra y Dios, que es soberano y puede llegar y hacer una obra dentro de ti, todo miedo desaparezca y tú abras una puerta en la cual tu confianza sea rehabilitada y restaurada y puedas tú ser quien Dios quiere que seas. Amén. Ok, en el nombre de Jesús. Quiero ir a un pasaje porque parecería como que David, el valiente David, el dulce cantor de Israel, no pasó este tipo de debilidades, y sí la pasó, y yo quiero ser puntual en algo que la Biblia me enseña, y quiero ir a Primera de Samuel, capítulo 21 y versículo 10, y voy a leerlo en adelante, por favor. Dice la palabra del Señor: David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Pero los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? No contaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gat. Mire, por favor, el tipo de narración que le estoy dando. David viene huyendo de Saúl porque Saúl lo persigue para darle muerte. De pronto David llega a un lugar donde precisamente se encuentra con un rey llamado Aquís, y de pronto, hermano, es identificado ese hombre valiente. Y óigame, esas palabras le causaron miedo a David. Y ¿sabe qué es lo impresionante de esto? Es que este pasaje de la Biblia me conduce, yo estoy leyendo Primera de Samuel capítulo 21, y usted puede leerlo en su casita, por favor, me bendice si usted lo hace y corrobora lo que yo quiero trasladar en su corazón en esta mañana. David fue perseguido por Saúl, y dentro de su etapa de estar escabullendo y huyendo, por supuesto, de ese plan de muerte que Saúl levantó en contra de su vida, hermano, él luego se encuentra en otro lugar donde precisamente también él lo reconocen, y por supuesto también querían darle muerte. Entonces David se llena de miedo. Fíjese, el gran valiente, el gran guerrero, se llena de miedo, y entonces aquí es donde lo quiero llevar, porque el capítulo 21 nos lleva consecutivamente al capítulo 22. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Por favor, yo sé que usted lo entiende, del 21 pasamos al 22. Sí, pero en la historia bíblica de David, resulta que aquí David empieza a huir, y en el capítulo 22 y versículo 21, David se va a esconder. Y lo quiero leer, por favor, y usted ya lo sabe, él fue a la cueva de Adulam. Pero por favor, a veces tal vez solo nos quedamos a hablar y narrar la cueva de Adulam, pero no tal vez vemos el contexto y lo que la historia misma narra,
en función a qué era lo que estaba viviendo David en ese momento y qué fue lo que lo obligó o lo hizo dar un paso e ir a esa cueva de Adulam. David tuvo miedo. Óigame, David tuvo miedo. Lo acabo de leer en el versículo, en el capítulo 21. Y ahora veo en el capítulo 22, hermano, y el versículo 1, que es lo que quiero leerte. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Ok, en otras palabras, David cuando tuvo miedo se fue a esconder. Hermano, yo sé que esto no es nuevo para ti y probablemente, según la Biblia, por supuesto, porque vemos también que desde el principio Adán tuvo miedo y se fue a esconder. Y así podemos ver, hermanos, situaciones que en la Biblia nos deja ver que esta es una acción, o más bien una reacción de lo que el miedo puede provocar. Y esto podría ser que tal vez aún a nosotros mismos, hermano, nos puede ser una clase de resultado. Repito, una acción trae una reacción. La acción de tener miedo en algunos, oiga, va a traer la reacción de irnos a esconder. En el caso de David, por eso quería hablar puntualmente de esa debilidad de David. David también fue igual como nosotros, tuvo miedo, a pesar de que fue un gibor de Dios, hermano, pero tuvo miedo. Y su reacción ante esa acción de tener miedo, hermano, lo hizo irse a esconder. Y da la casualidad, y la Biblia, por supuesto, esto no es casualidad, sino es para enseñanza nuestra. Él va y entra dentro de una cueva de Adulam, una cueva llamada Adulam. Pero la sorpresa de esa cueva, hermano, es que David no estuvo solo. David, hermano, ahí se encontró y se refugió con otra cantidad de hombres similares a él, valientes, guerreros, pero que en su debilidad humana, hermano, ellos también sintieron miedo por diferentes causas, no la misma que David. David venía siendo perseguido por Saúl, ahora David era perseguido por Aquís y lo que le querían dar muerte a David. Pero óigame, de pronto David cuando va y se esconde, ahora yo quiero pasar al versículo 2 de 1 Samuel 22:2 y dice la palabra del Señor, todo el que estaba en apuros, óigame pues, ahí en la cueva de Adulam, David fue y se escondió. Óigame, entonces quiere decir que muchos cuando tienen miedo de algo o de alguien, muchas veces la reacción es irse a esconder. En el caso de David fue y se escondió en una cueva. Pero la sorpresa, y es donde quiero también hablarle a usted, es que David no era el único que tenía miedo entonces en la vida, sino aquí mismo encuentro que la Biblia dice que habían 400 hombres, hermano, que estuvieron con él. Y dentro de esos hombres, habían hombres de veras valientes, pero que tuvieron miedo. ¿A qué tuvieron miedo? Y aquí se lo voy a leer en el versículo 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres. Entonces aquí da 3 características agregadas a la promoción del miedo y por qué David se fue a esconder. David se fue a esconder porque tenía miedo de morir en manos de Saúl y por supuesto de todos sus enemigos. Ahora, aquí menciona que el grupo que lo acompañó en aquel lugar, es decir, los que tenían miedo, ¿a qué tenían miedo? Le tenían miedo, dice, estaban en apuros. Todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió. Entonces aquí hay 3 grupos a los cuales yo quiero hoy referirme porque creo que dentro de nosotros, aún el pueblo de Dios y posiblemente alguno que esté escuchando este mensaje, hay gente que está en apuros. Hay gente que está endeudada y hay gente que está descontenta. Por favor, estoy hablando de gente que dentro de sus debilidades, una de sus debilidades es que tienen miedo.
y que cuando el miedo se manifiesta los hace huir y los hace irse a esconder. Entonces, yo quiero hablarle a este grupo de personas, aquellos que le tienen miedo a la muerte, aquellos que están en apuros, aquellos que están endeudados, aquellos que están descontentos. Y por favor, aquí podríamos añadir una serie de situaciones y por nombre que de personas que tienen miedo. Hermano, por ejemplo, yo leí aquí una persona que está en apuros y tiene miedo, una persona que está endeudada y que tiene miedo, una persona que está descontenta y tiene miedo. ¿Miedo a qué? Imagínense, yo pienso que una persona que está en apuros, yo por lo menos no quisiera estar en una situación difícil, adversa, complicada. Pero hay situaciones en la vida, apuros, hermano, que de veras uno mismo dice, el que lo está viviendo, yo no desearía ni a mi peor enemigo, hermano. Esta expresión la he escuchado de muchas personas que han tenido que vivir situaciones tan complejas en su vida, que aún, imagínense la expresión de decir, ni aún a mi propio enemigo o a mi peor enemigo se lo desearía. Entonces, hay situaciones, hermano, tan difíciles en la vida. Hermano, deudas, que óigame, personas que han tenido la oportunidad, recibieron el pensamiento diabólico de quitarse la vida y se suicidaron a causa del temor a poder sobrellevar una situación de deudas. No es una cosa sencilla lo que le estoy diciendo. Y dicho sea de paso, en el nombre de Jesús, que el Señor desde los aires reprenda todo pensamiento de muerte. Si hay alguien que está viviendo una etapa de endeudamiento, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, Dios es un Dios que hace milagros. Y si Dios te ha dado a ti la oportunidad de ser inteligente, entonces te pido en el nombre de Jesús que confíes en Él. En medio de los temores, óigame, David fue y se escondió en una cueva. Pero óigame, ahorita voy a pasar. Ahorita solo quiero en el nombre de Jesús centrar quiénes estaban en esa cueva. En este mismo versículo, lo quiero leer en la versión del lenguaje sencillo. Oiga, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Escenarios de la vida real. Escenarios en los que nosotros podríamos considerar, hermano, que tal vez ahí está nuestro escenario personal. Quiero volver a leer este mismo versículo, ahora en la versión de Palabra de Dios para Todos. Oiga, dice, muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Hermano, estos son tres grandes grupos en los que yo temo decir que hoy día, en este siglo y en nuestro tiempo y aún en nuestro diario vivir, hay hermanos, hay personas, óigame, creyentes como no creyentes, que están viviendo etapas como estas y que tal vez sus decisiones a causa de su situación pueden ser tan equivocadas. Y vuelvo a esta petición delante de Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien en el nombre de Jesús que está en esta situación, Señor, así como tú ayudaste a David, Padre, que tú lo auxilies a él o a ella o a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Es cierto, somos vulnerables y tenemos ese tipo de debilidad. Muchos tenemos miedo y probablemente tengamos que acudir a escondernos como lo hizo David. Pero fíjese que David, y eso es lo que quiero resaltar de esto,
David, en medio de su temor, él hizo algo extraordinario. Y por favor, yo le invito a que siga leyendo usted en casa, Primera de Samuel, capítulo 22. Siga leyendo el capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, por favor. Porque David, óigame, cierto, se fue a esconder, pero él hizo algo maravilloso. Dice la Biblia que él fue y buscó la respuesta de Dios, buscó el favor de Dios. Hermano bendito del Señor, si tú tienes miedo a las deudas, si tú tienes miedo a las situaciones terribles que tal vez estás viviendo, si tú tienes miedo y aún te ha venido el deseo de ya no vivir, hermano, en el nombre de Jesús te pido que nos unamos y busquemos la ayuda de Dios. Eso fue lo que hizo David. David no se fue a ocultar dentro de aquella cueva para morir, sino David lo que hizo fue buscar una alternativa para poder buscar la respuesta favorable de Dios. Y yo te invito desde este lugar y a través de este mensaje, si hay alguien que está escuchando este mensaje y está pasando situaciones que ya lo intrigó y lo está llevando a ese escenario de miedo, de temor, hermano, y aquellas preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo saldré de esto? No voy a lograrlo. Yo te quiero en el nombre de Jesús decirte que te tomes un lugar de reposo, y eso es lo que quiero centrarme en esto. David fue en un escenario de encerramiento donde él buscó el favor de Dios, buscó la ayuda favorable de Dios y la encontró. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, parecería que en este escenario de encerramiento muchos no van a tener alternativa de pagar sus deudas, muchos no van a tener alternativa de salir de sus problemas, muchos van a venir aún depresiones que el diablo mismo va a querer que ellos se suiciden o se quiten la vida. Pero yo en el nombre de Jesús traigo una palabra de esperanza, traigo una palabra del cual tú puedes salir en victoria, y si buscas la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús, si Dios rescató aún de la muerte a David, hermano, tú también vales y eres tan amado de parte de Dios que Dios te puede rescatar de los peores escenarios en el que tal vez tú te encuentres hoy día. Así es que en el nombre de Jesús, todo pensamiento de muerte quede destruido desde los aires, todo desánimo en el nombre de Jesús desaparezca en tu vida, que toda falta de oportunidad a causa del miedo, que en el nombre de Jesús sea aplacado, y que ahora tu plena confianza y tu búsqueda total sea hacia el Dios de la gloria llamado Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Yo desde este lugar alabo y bendigo a mi Dios y declaro que hay cosas grandes para ti. Y en medio de esto, hermano, entonces yo quiero hablarte de un tema que he titulado, hermano, el valor para seguir hacia adelante. Oigan, así lo he titulado, tomando como referencia una de las debilidades que se manifestó en David, pero que posiblemente, y no posiblemente, yo creo que todos tenemos miedos a algo. Yo lo he dicho aún desde la congregación, a cosas pequeñas como una pequeña cucaracha, o bueno, usted sabrá a qué le puede llegar a tener miedo. Y repito, parecería hasta razón para dar risa, pero en el nombre de Jesús hay cosas que nos pueden detener a causa del miedo. A David, hermano, no lo detuvo el miedo, fue todo lo contrario. David tuvo la gran oportunidad de servir como un instrumento, de servir como un hombre que Dios levantó delante de aquellos 400 y que después se le fueron añadiendo más. La Biblia menciona 600 valientes. Y luego la Biblia menciona más valientes que se fueron adhiriendo a un hombre que con su temor, hermano, buscó la ayuda de Dios. Entonces lo que te quiero decir es que en medio de tus temores, si buscas a Dios, hermano, Dios te puede llegar a levantar como un hombre, como una mujer, hermano, que puedes terminar ayudando a muchos y levantándote a ti con un liderazgo al nivel de David para poder sacar a muchos de sus apuros y hacerles cambiar su forma de pensar.
de que anhelen muerte, todo lo contrario, anhelen vida para que puedan reconocer que hay grandes propósitos, que hay grandes planes y que hay grandes funciones y operaciones que Dios quiere que cada uno de nosotros participemos. Así es que yo envío esta palabra para ti porque creo en el nombre de Jesús que es probable que tú también tengas miedo como David, y es probable que en algún momento te den deseos, o ahora que estamos de alguna forma confinados y privados de muchas cosas, hermano, creamos que esta va a ser nuestra muerte. No, todo lo contrario. Esta podría ser la gran oportunidad para que tú te levantes en tu casa como un gran valiente como David y que tú les digas: no, van a venir grandes oportunidades. Van a venir grandes momentos para nosotros, y que le hables al débil, que le hables al necesitado, que le hables a aquel que necesita juntamente contigo salir adelante en el nombre de Jesús. Y yo quiero hablar este tema, el valor para seguir adelante. Entonces, en medio de los escenarios que yo ya le mencioné, los que tenían apuro, los endeudados, los que tenían descontento, la gente que no tenía cómo pagar, gente que sufría mucho, hermano, oiga, según la Biblia yo le acabo de leer en otra versión, gente que tenía grandes problemas, otros que debían mucho dinero, otros que vivían en insatisfacciones, hermano. Estaban en aquel lugar, pero Dios levantó a un hombre como David para, hermano, hacer grandes hazañas y haber levantado de salir de esa mentalidad de pobreza, de esa mentalidad de que no iban a poder pagar, de esa mentalidad de que ellos, hermanos, no querían vivir. Dios usó a David para ese gran propósito. Y creo que en este tiempo que estamos encerrados, hermano, nosotros también tenemos una gran alternativa. Tal vez alguien dirá ahorita: hermano, pero no tenemos a David. Tal vez alguien diga, y tiene razón de decir: hermano, no tengo a David a la par mía. Pero ese es el propósito de que tú entiendas este mensaje. El valor para seguir hacia adelante es entender que David tuvo una gran debilidad en sí y se llamaba el miedo. Pero óigame, pero buscó la ayuda de Dios. Entonces, el mayor valor que quiero que tú entiendas que tenemos que tomar todos juntos es: busquemos el favor de Dios. Un gran valiente no se distingue por su fuerza, por su estrategia, por su categoría o su calidad. Hermano, un gran valiente es aquel que con toda humildad va en sus miedos y temores, va y busca la ayuda de Dios. Así es que en el nombre de Jesús, ahora no tenemos a David, pero tenemos a alguien más grande que se llama Jesucristo. Y hermano, Él es quien nos va a ayudar, así como David, hermano, estuvo ante aquellos hombres, óigame, y tuvo que levantarlo Dios. Ahora tenemos no voy a decir a nuestro David, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo Él es el mayor y el más grande de todas las cosas bellas que nos pudieron haber pasado, y principalmente ahora que te ha atacado el miedo, ahora que te ha atacado ese temor, ahora que aún muchos están yendo tal vez a esconderse en una forma espiritual y que más bien le han venido desánimos y cosas y pensamientos terribles. En el nombre de Jesús, yo te quiero decir que ahora tenemos a alguien mayor que David con nosotros, que se llama Jesucristo. Y si tú lo crees, hermano, entonces tienes que cobrar valor para seguir hacia adelante. Por eso he titulado de esta manera esta palabra. Y de veras, no voy a extenderme tanto con esto, porque creo con todo mi corazón que si tú lo crees, que Jesucristo es mayor que David, y Jesucristo está con nosotros, y que ha enviado al poder de su Espíritu Santo para que obre a favor de nosotros, el mismo Espíritu de Dios nos va a dar la manera para que nosotros salgamos de una actitud de depresión a una actitud de ser objetivos y positivos,
de una condición de deseo de muerte, el Espíritu de Dios nos va a dar una condición de vida y de libertad. Así es que si tú lo crees, yo en el nombre de Jesús, ese es el propósito de esta palabra. Ahora te quiero leer un versículo que certifica grandemente mis palabras. Primera de Corintios 15, 57. Dice la palabra del Señor: pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Oiga, David buscó la ayuda de Dios y fue a los profetas. Y a través de los profetas, hermano, Dios le habló y le dio la estrategia y le dio la forma. Oiga, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo ahora con nosotros. Y la Biblia dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a poder vencer esos miedos, vas a poder vencer esos temores, creyendo que no va a ser a través de ti, sino más allá, creyendo que la victoria vendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien yo alabo, a quien yo bendigo y a quien yo declaro que está en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, y que tú vas a salir en victoria en momentos donde el diablo te quiso hacer pensar que lo habías perdido todo, que ya no había alternativa, que ya no había solución, que ya no había salida. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús que la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo está dada a favor de tu vida, a favor de los tuyos. En el nombre de Jesús sea alabado su nombre. Gloria a Dios. Mire, yo me emociono y de veras vale la pena y hay razón poderosa. ¿Por qué digo esto? Porque así es, hermano. Mire, yo no lo quiero convencer, que el Espíritu Santo te convenza. Y no te quiero convencer, ni mucho menos tratar de llevarte a creer, porque la Biblia es clara en saber que nuestro Dios poderoso es. Pero te quiero llevar a un escenario, por favor, que el apóstol Pablo explica en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Por favor. Necesitamos valor para seguir hacia adelante, pero el mayor valor radica en que busquemos a Dios, que busquemos el favor de nuestro Señor Jesucristo, que busquemos el favor de ese Santo Espíritu que tiene poder para todo, para todo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme su propósito. Aleluya. Mire, hermano, ¿sabe por qué le puse este versículo? Porque así como David, para los planes y propósitos de Dios, ese no era su tiempo ni su fin. Así como para aquellos hombres llenos de miedo que se fueron a esconder, hermano, en aquella cueva de Adulam, hermano, aún en medio de sus circunstancias. Óigame, ese no era el plan de Dios para ellos, y tampoco ese es el plan de Dios para ti. Tú fuiste llamado con propósitos benditos de Dios, y yo lo creo, y por eso es que te bendigo de esta manera, y por eso es que desato esta palabra sobre ti, que ahora viene el tiempo que los valientes se van a levantar y van a seguir hacia adelante. No van a retroceder, no van a desmayar, ni mucho menos se van a quedar en ese lugar donde se quedaron refugiados. De ninguna manera. Vamos a salir adelante, iglesia. Vamos a retomar las cosas que tenemos que retomar. Pero óigame, quiero en el nombre de Jesús que tú creas esto. Hay propósitos extraordinarios para tu vida de parte de Dios. De parte de Dios. Mira, sin ir tan lejos. Por lo menos yo, en mi vida y en mis años, he tenido situaciones en las que yo consideraría que yo ya no debería ni siquiera estar en vida. Y tal vez tú también. Ahora entendamos esto. ¿Cuál fue el propósito por qué fuiste librado de la muerte? ¿Cuál fue el propósito por qué fuiste librado de aquella enfermedad tan terrible?
¿Cuál fue el propósito en la que Dios te libró de aquella situación? ¿Sabes qué es? Es porque Dios tiene maravillosos propósitos. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, exhorta en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, tú no eres producto de una casualidad, perdóname. Tú no eres producto de una religión y sácate eso de la mente y mejor si se va a la basura, porque tú eres el producto propio de los propósitos que hay en los cielos y que esos propósitos fueron establecidos por Dios para que en la tierra tú con los tuyos cumplan. Y eso fue la razón por qué Dios le dio una respuesta favorable a David, a él y por consecuencia a los que estaban con él. Y ese puede ser tu caso precisamente. Quiero leer siempre en Romanos 8 el versículo 29. Mire lo que dice, porque tenemos que entender esto. Si fuimos llamados para el propósito por el cual Dios nos llamó, entonces entendamos esto. No somos casualidad. Y tampoco vamos a morir en esa cueva. Vamos a seguir hacia adelante como grandes valientes que vamos a buscar el favor de Dios, porque es el único que nos puede dar la victoria. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, a ti te echaron el ojo. A ti Dios te eligió, Dios te predestinó. Pero óyeme, el lugar donde nosotros tenemos que ser procesados y tenemos que llegar, hermano, cada día a ser menos nosotros para que Él, hermano, vaya tomando la forma en nosotros, hermano. Oiga, que más bien nosotros tomemos la forma de Él, hermano, es que Él nos ha llamado y nos predestinó para que alcancemos y seamos conforme la imagen de su Hijo Jesucristo, hermano, y para llegar a ser como Él se necesita ser valientes. Lea Isaías, hermano, cómo los pasajes que profetizaron sobre Él, hermano, habla acerca de cómo Él sufrió, cómo a Él lo rechazaron. Hermano, como Él, hermano, tuvo que pasar y padecer lo que tuvo que padecer. Hermano, Él fue el más valiente de los valientes, hermano. No dio marcha atrás. Y yo te pido en el nombre de Jesús que si fuimos predestinados para ser a imagen y semejanza de Él, una de las cosas que tenemos que tomar es el camino de seguir hacia adelante. No te detengas en el nombre de Jesús. Si ha venido desánimo a tu alma y a tu corazón y aún a tu espíritu, que hoy el espíritu que da vida traiga un aliento y un soplo de vida sobre ti y que tú no te detengas. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Ese es el espíritu de un valiente. Ese es el espíritu de un gibor, hermano, en el nombre de Jesús, que aún en su debilidad natural de tener miedo, no se va a detener, sino va a seguir adelante. ¿Por qué vas a seguir adelante? Porque el espíritu de Jesucristo está dentro de ti, el espíritu de un verdadero valiente está dentro de ti. ¿Y por qué vas a seguir adelante? Porque según Romanos 8:29 dice que fuiste predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya, hermano. Esto no es cuestión de motivación. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de filosofía, esto es cuestión y voluntad que vino desde los cielos para que se cumpla en la tierra el plan de Dios en tu vida, con sus propósitos, con ese llamado y esa predestinación de ser hechos conforme al Hijo de Dios para que Él sea el primogénito de entre muchos. Ok, el versículo 30, Romanos 8:30. Dice así la palabra. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hermano, y te llamó a ti. Mira la obra, desde donde tú vienes, hermano, vienes de una eternidad, hermano, con proyección a cosas gloriosas para una eternidad, hermano, donde tú tienes que entender esto. Un valiente tiene que seguir
tiene que seguir, aunque hayan miedos, aunque hayan temores. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo vamos a ser glorificados, hermano? Cuando estemos con Él en las nubes, donde no ni carne ni sangre estará en nosotros, sino seremos transformados en los aires con Él. Esa es la obra de Dios en nosotros. Esa es la forma bendita en la que nosotros debemos de llegar a comprender por qué este no será el tiempo de tu caída, por qué este no será el tiempo de tu muerte, por qué este no será el tiempo de tu destrucción. De ninguna manera. Busquemos el favor de Dios y Dios nos va a ayudar y vamos a salir en victoria a través de Cristo, y que por medio de su Santo Espíritu, hermano, los propósitos por los cuales estamos aún aquí en la tierra se cumpla según la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Espero en el nombre de Jesús que estas palabras puedan llegar a tu corazón y puedan hoy estar cumpliendo un gran propósito. ¿Por qué le empecé a leer Romanos 8:28? Porque me interesa llevarlo dentro de este capítulo de Romanos 8 a algo muy importante. Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Está hablando el apóstol y acaba de decir que fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos glorificados. Un todo proceso maravilloso de victoria que Cristo Jesús nos ha dado, y a ese rumbo vamos nosotros. Pero mire lo que dice Romanos 31. ¿Qué diremos a esto? Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, hermano, vas a salir de esas deudas. Si Dios está contigo, vas a salir de esa situación, hermano. Si Dios está contigo, vas a tener trabajo siempre. Si Dios está contigo, no va a hacer falta nada en tu mesa. Si Dios está contigo, hermano, tu familia será prosperada. Si Dios está contigo, hermano, aunque esté pasando el escenario que estemos viviendo, hermano, vamos a tener una proyección de victoria en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo de esa manera, porque lo creo, porque creo que Jesús está con nosotros, porque creo que su Espíritu Santo está con nosotros, y creo que el plan que Él tiene para nosotros no es dejarnos en una miseria o en una desgracia. El plan de Dios es que nosotros, a través de tantas situaciones, entendamos que el propósito de Él y el plan es un plan de victoria, un plan de victoria. Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Entender que hay debilidades como el miedo, y que probablemente nos lleven a un lugar, un escenario como David tuvo que ir a la cueva de Adulam, pero ahí él buscó el favor de Dios. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que este es el tiempo que nos unamos a buscar el favor de Dios. Yo desde este lugar te bendigo por tomar este tiempo para oír y ver este mensaje, pero más allá, quiero en el nombre de Jesús que creas en tu corazón que no estás solo, que no estás solo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios está contigo, ¿qué contra ti? Hermano, en el nombre de Jesús, eso es lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermano, perdónenme, por terrible que sea, por grande que sea el enemigo, por horrenda que sean las circunstancias y las situaciones. Si Dios está contigo, vamos a salir en victoria. En el nombre de Jesús, iglesia, yo desde este lugar te bendigo. El apóstol Juan escribe algo muy lindo y quiero de esta manera bendecirte también. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y ruego que ahí en tu casa se eleve un amén grande en tu corazón, si lo crees, por supuesto. Hijitos, vosotros sois de Dios. Aleluya. Gracias, papá, te alabo, te bendigo. Y dice la palabra:
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, por favor, te lo pido, como tu pastor que te ama. Dios está contigo. Tú eres de Dios. Y Él es mayor que cualquier circunstancia adversa. Él es mayor que cualquier adversario. Él es mayor que cualquier clase de problema. Y si Él está contigo, tú vas a tener la alta forma de salir adelante. No te detengas. Se necesita valor. Sí, se necesita valor. Hermano, posiblemente alguien diga, hermano, pero yo ya no aguanto. Es cierto. Y por eso en el nombre de Jesús, yo te traigo este mensaje de parte del Señor. No estás solo. Eres hijo de Dios. Él te llamó de una eternidad. Te justificó por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Te hizo un llamamiento santo y te lleva a una proyección de victoria. No te puedes quedar postrado. Tenías miedo, hoy en el nombre de Jesús, yo pido para que ese miedo desaparezca y sea aplacado. Voy a invitarte, hermano Franklin Ávila, para que pases al teclado. Quiero ministrar esta palabra porque Dios habló a mi corazón diciéndome de esta manera. Ciérrale la puerta al miedo, porque a través del miedo vienen los suicidios. A través del miedo vienen las malas decisiones. A través del miedo hay gente que se frustra. Hay gente que se menosprecia. Hay gente que deja de confiar en Dios. Y por eso hablo hoy a tu corazón. Para que juntos entendamos que una etapa de nuestras debilidades naturalmente es esa, el miedo. Pero se puede convertir en una cueva para algunos, donde sea solo oportunidad para muerte. Si en nosotros se da la oportunidad de una cueva, es decir, de ir a un lugar donde tengamos que estar reposados o guardados, como este tiempo, Dios ha hablado a mi corazón esta mañana. Él está con nosotros. Él está contigo. El mismo salmista David en el Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ahora yo le pongo a este versículo: no temeré lo que me pueda hacer la enfermedad. No temeré lo que me pueda hacer la deuda. No temeré lo que me pueda hacer la escasez. No temeré lo que me pueda hacer el trabajo. No temeré lo que me pueda hacer cada etapa en la que nosotros posiblemente ahora estemos involucrados por medio del miedo. Mira, hasta quiero desatar una palabra de bendición. Hay algunos hijos de Dios que tienen miedo porque creen que no van a poder cumplir sus sueños. El llegar a tener un esposo, el llegar a tener una esposa, el llegar a tener hijos, el llegar a tener una casa. A ti te hablo de parte de Dios. Dios sacó de aquella cueva a David y a los que estaban con él y los llevó a grandes hazañas y grandes victorias. Esta es la palabra de Dios que tengo para ti. Así dice el Señor:
Soy un Dios que tiene poder. Soy un Dios que puedo obrar a favor de ti en el peor escenario, en el peor de los momentos. En el nombre de Jesús, yo ministro esta palabra sobre ti, para que hoy te llenes de valor, para que no veas hacia atrás ni veas tu debilidad, sino que puedas decir, como el apóstol Pablo entendió y dijo: en mi debilidad Él se glorifica. Si tu debilidad ha sido esa multitud de formas en las que tú puedes estar atada a los temores y a los miedos, y aún el escenario literal en el que ahora estamos viviendo, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo busquemos la ayuda de Dios y se cumpla en nosotros la palabra de Jeremías 20:11. Dice la palabra del Señor: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión en que jamás serán olvidados. Y el apóstol Pablo, hermano, entendido de esas cosas, en Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Yo en el nombre de Jesús llamo a aquellos que hoy, que aún reconociendo su situación personal en sus debilidades, quieres ser parte de ese grupo de los más que vencedores, ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí donde estás, yo te pido en el nombre de Jesús, y aún si puedes levantar tu mano, que la levantes como una señal diciéndole: Señor, yo soy de esos que he tenido miedo. Yo soy de esos que hay momentos, Señor, en el que he querido correr, en el que he querido irme a esconder, en el que he querido, Señor, ni siquiera saber nada de lo que me está pasando. Que hoy, ahí en tu intimidad, tú puedas decirle: Señor, yo soy de esos. Aún tengo miedo de las cosas que han de pasar el día de mañana. Yo en el nombre de Jesús tomo autoridad desde este lugar y por el Espíritu Santo ministro una palabra sobre ti de un gibor. Hombres, mujeres que no se van a dejar vencer. Hombres, mujeres, niños, jóvenes que van a entender que si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Van a seguir adelante, vas a seguir adelante y vas a salir en victoria. En el nombre de Jesús, no porque yo te lo diga, sino porque lo creo que Cristo está contigo, porque creo que el Espíritu de poder que ha venido de parte de Dios está contigo y que tú te vas a levantar en el nombre de Jesús y que tu mirada y aún tu esperanza no está en lo terrenal, sino tu mirada y la esperanza está de lo que viene de lo alto. Desde este lugar, en el nombre de Jesús, desautorizo todo temor, todo miedo, todo vínculo y toda puerta sea cerrada en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra misma, Señor, que hoy se cierre la puerta al miedo y que, Señor, se abra, Señor, un espacio, una puerta de bendición por el espíritu de valor. En el nombre de Jesús. Oye ese himno precioso.
Yo te ministro en el nombre de Jesús. Que un espíritu de vigor llegue a tu casa. Que un espíritu de vigor ilumine y bendiga a tu esposa, a tu esposo, aquel que ha entrado en casa preguntándose lleno de temor, de decir: no vamos a salir de esto, no vamos a salir de esto. Yo digo y declaro que si Jehová está contigo, vas a salir de esto y vas a salir como un vencedor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y carrama soy quitarama Recibido en ti, y ramasto quitarama soy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Se va todo miedo. Se va todo miedo de tu vida, de tu mente, de tu alma, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Jehová que habita dentro de ti te hará levantarte con nuevas fuerzas, te hará levantarte con valor y vas a seguir adelante. Si ha venido pensamiento de muerte, ahora lo que va a haber en ti es razón de vivir, razón de vida, en el nombre de Jesús. Vas a salir adelante, pueblo de Dios. Vas a ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida. estoy rodeado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por los brazos En el nombre de Jesús. Ahí recibe, por favor, ahí recibe. En el nombre de Jesús. Y ramasoy quitada. Padre, todo aquel que se ha expuesto a esta palabra, a este mensaje, yo pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas y que tú hagas prosperar este mensaje en sus corazones. Todo miedo ha desaparecido. Te buscaremos a ti, Señor, y sé que tú nos librarás. Señor, bendigo cada casa, cada familia, esposo, esposa, hijos. En el nombre de Jesús, te damos a ti todo honor y toda gloria, hoy y siempre. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.